Hola, ¿qué tal a todos? Seguidores de Pase Filtrado en Spotify y en YouTube. Este es un nuevo episodio de PF en línea. Primero que nada, los invito a darle like al video, al podcast también. Nos ayuda mucho y nada, tenemos el honor de recibir un gran invitado que todas las personas que siguen el fútbol peruano en Movistar Deportes o en Gol Perú lo conocen. También en RPP. Diego Rebagliati. Diego, ¿cómo estás? Qué gusto que estés acá. ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo estás? Alessio, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Qué gusto. Y bueno, antes de empezar, también presentar a Alessio, que me acompañó hoy día. Alessio, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un saludo para todos los seguidores y un gusto tenerte acá, Diego, para hablar de distintos temas, de la selección. Hemos tenido participación de los peruanos en Copa, también sobre ti, lógicamente. Y bueno, para ir entrando un poquito, quería preguntarte, si tú tuvieras que presentar a Diego Rebagliati, ¿cómo lo presentarías? Como periodista, comunicador, analista, ¿cómo te presentarías tú, Diego? Primero como un hombre de fútbol. Yo estoy metido en el fútbol desde los 14 años. He pasado por distintas etapas y distintos lugares del fútbol, desde ser futbolista, luego ser gerente de Cristal, trabajar en la federación, en el área de menores, de gerente de menores. Luego he sido representante de futbolistas y desde el 2016, van a ser 6 años, poco más de 6 años, en los medios de comunicación. Primero como comentarista, lo de comentarista lo hago desde hace mucho tiempo, lo hago desde el año 98. Y en esa época era solo comentarista. Y cuando empecé en los medios yo decía que era solo comentarista. Pero hoy día, después de 6 años y de estar haciéndolo a tiempo completo, sí puedo decir que hago periodismo. Lo que pasa es que la palabra periodista a mí me genera mucho respeto porque yo no he estudiado ciencias de la comunicación, yo no he estudiado periodismo. Y tengo mucho respeto porque los que sí lo han hecho. Yo he estudiado administración y lo que tengo es mucha experiencia en el mundo del fútbol. Pero hoy, desde hace 3 años, te diría que 3, 4 años, sí entiendo que desde muchos lugares termino haciendo periodismo. Porque me interesa la información, porque entrevisto, porque doy una opinión no cuando quiero, sino la doy permanentemente. Y es parte de mi día a día opinar. Y opino desde el lugar del periodista, con lo bueno y con lo malo que eso trae. Diego, parte de lo que has aportado, de lo que has sido dentro del fútbol peruano, como dices tú, también como lo dices, lo vives en el día a día y se viene algo como el repechaje. Y seguramente estás cansado de hablar de cómo le puede ir a Perú, de analizar todo lo que puede venirse. Pero yo quería revertir esa pregunta. ¿Tú qué repercusión crees que traiga una eventual no clasificación al Mundial? No te hablo solo desde lo mediático, porque evidentemente desde lo mediático la gente va a hablar mucho, va a dar mucha crítica, pero hablo más de lo institucional y deportivo. ¿Qué crees que significa una eventual no clasificación? Que ojalá no pase, pero a un partido puede suceder, ¿no? No sé qué óptica tienes al respecto si sucediera. La verdad no me he puesto a pensar mucho en eso porque estoy bastante convencido de que vamos a clasificar. Okay. Pero te lo contesto desde otro lado. Yo creo que la clasificación no va a cambiar nada. O sea, la clasificación simplemente lo que nos va a dar es la satisfacción de jugar otro mundial, de que al futbolista peruano y al fútbol peruano desde algún lugar se le mire con más respeto, se le mire con más interés, pero en general, en la medida que en la federación no se convenzan, y los clubs sobre todo no se convenzan de que necesitan hacer cambios profundos y trabajar desde sus estructuras y apostar por menores, no va a cambiar mucho. Lo que lograría una no clasificación, lo que generaría es que el fin probablemente del proceso de Gareca sea más rápido y que la selección pase a ser, salvo que tengamos mucha suerte de encontrar a alguien que pueda hacer lo que ha hecho Gareca, pase a ser un equipo más parecido a lo que vemos normalmente de los equipos peruanos en la Copa Libertadores que lo que vemos últimamente en la selección. O sea, que se parezca mucho más a lo que era previo a Gareca, ¿no? Pero a nivel estructural yo me he vuelto bastante escéptico respecto a los cambios que se puedan dar, porque entiendo que la federación hoy en día ha decidido que su rol es simplemente de organizar y fomentar y complementar un trabajo que es responsabilidad de los clubes. Y creo que tiene razón en el fondo del tema. Lamentablemente, nosotros en algún momento
confiamos, y algunos pasos dio la federación, pero después hubieron cambios y no se pudieron sostener, de que esto podía nacer desde la federación como un ente promotor y como un ente fiscalizador e incentivador para que los clubes, que son los reales responsables de este cambio, lo hagan y lo hagan desde la conciencia y desde la convicción. Pero a estas alturas ya sí creo que van a haber esfuerzos aislados como el de Melgar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero soy bien escéptico respecto a que estructuralmente el fútbol peruano vaya a cambiar. Tú hablas, perdón Malesio que te interrumpa, Dale. Tú hablas de esa posibilidad de que Gareca deje el proceso. ¿Tú ves su continuidad? Y también te lo pregunto por ahorita, netamente solo si vamos al Mundial, o sea, o no. Si no vamos al Mundial, no veo cómo, porque Gareca no es un técnico barato. Claro. Y si no se da la clasificación, no veo a la federación convencida de apostar por un técnico tan caro. De repente me equivoco, pero Okay. Y creo que Gareca perdería un poco de crédito, y él, si por algo se quedaría acá, es porque tiene casi, te diría yo, que una unanimidad y un consenso respecto a su trabajo. Pero a la vez tengo algunas señales que me permiten pensar que se va a quedar y otras que no tanto. Pero es un ejercicio que a estas alturas me parece inútil, porque va a depender mucho en el escenario más realista en el que yo me puedo poner. Y acá incluyo el Mundial, que es que Perú juegue el Mundial y cómo nos va en el Mundial. Creo que si Gareca se saque el clavo de pasar a segunda fase, por ejemplo, es probable que diga, bueno, acá llegué al techo donde podía llegar. Entonces ya no tiene mucho sentido seguir forzando algo que es muy probable que termine en menos que esto. Entonces, como persona inteligente que es, me parece que terminaría en ese momento diciendo, hasta acá llegó mi trabajo. Pero va a depender de muchas cosas. O sea, creo que a estas alturas no tenemos todos los elementos sobre la mesa como para poder evaluar una decisión, y creo que Gareca mismo no los tiene. O sea, yo no creo que él tenga una decisión tomada. Okay. Ahora, entrando un poco más en el tema de los jugadores, un hombre que ha sido, digamos, el que ha atrapado el centro de las críticas, distintas opiniones, es el de Paolo Guerrero, que desde que dio su entrevista a la FIFA ha estado nuevamente en boca de todos, pero hay un cierto sector que lo resiste mucho, pese a todas las alegrías que nos ha dado y todos somos conscientes de eso, lo resisten mucho. Opinar a favor de Paolo es que te digan mermelero, que te digan, oye, armas una campaña. Ponen a Paolo prácticamente como un enemigo nacional. ¿Qué opinas tú de esta situación que se está dando tan resistida sobre él? ¿Será que yo trato de leer poco lo que la gente... O sea, a ver, te lo pongo de esta manera. Yo sigo a una determinada cantidad de gente en Twitter y solo leo lo que escriben los que yo sigo. Yo no... a mí Twitter me notificó una vez que me hicieron tendencia por un comentario, y me permite eso. O sea, a mí me sigue mucha gente, pero yo no leo a todos los que me siguen, a todos los que me taguean, sino solamente a los que yo sigo. Y yo no he sentido eso que tú dices. Sí entiendo que hay gente que opina, y creo que esa es la corriente de Gareca, de que si no está al 100% y no está a pleno, no tiene sentido forzarlo y llevarlo. Yo desde algún lugar distinto decía, o sea, yo confío tanto en Paolo que decía, bueno, para 10, 15 minutos, esta teoría, ¿no? Que siempre es mejor Paolo para 10, 15 que algún otro jugador. Pero entiendo que Paolo viene de una lesión muy traumática, muy dura. Entiendo además que lo que él dijo en la página de FIFA es real, es verdad, porque lo estamos viendo en los entrenamientos, y no lo estamos viendo, nos estamos enterando, pues no vemos nada, pero nos estamos enterando de que está haciendo fútbol, de que esté en capacidad de jugar al fútbol, pero evidentemente muy lejos de la intensidad y del ritmo competitivo que tiene que tener un jugador para la exigencia que tiene ese partido. Entonces, yo creo que Gareca no lo va a llevar, pero no lo descarta para más adelante de ninguna manera. Si Paolo vuelve a tener un club y firma con un club y está entero, va a volver a la selección. Ahora, dicho todo esto, yo creo que Paolo tendría que estar en un momento demasiado espectacular para que le ponga en discusión la titularidad a la Padula. Pero creo que no va por ahí, ¿no?
O sea, no sé, tú mencionabas de que en Twitter no has podido leer, pero te pongo un ejemplo. Hace un par de días la federación suelta un par de fotos de Paolo entrenando. Nosotros como una página deportiva y como generadores de contenido sacamos las fotos porque creo que Paolo es alguien importante y alguien que merece dentro de la creación de contenido darle su espacio. Subimos y habremos visto 3, 4 comentarios de gente pensando que nos compran a nosotros, una página de redes, ¿no? O sea, Ya quisiéramos. claro, ya quisiéramos que nos paguen por poner algo y diera la sensación, yo tengo la sensación de que es muy Claudio Pizarro 2018. No sé si es el mismo caso porque evidentemente hay algunas variantes, pero hay esa sensación de escepticismo hacia él, ¿no? Cuando este ejercicio yo lo he hecho con Ruidíaz de un lado y con Pizarro o Paolo del otro. Si tú entras a los perfiles del 90% de los que te dicen eso, o son fanáticos del otro equipo, o sea, del equipo contrario, ¿entiendes? O sea, están opinando con la camiseta. Mucho, ¿no? Es demasiado. O sea, llevan esa... y ahí es donde el comentario para mí pierde totalmente validez, ¿entiendes? O sea, para mí lo invalida. O sea, si porque tú eres hincha de la U le vas a pegar a Paolo o a Pizarro para defender a Ruidíaz, y porque tú eres hincha de Alianza le vas a pegar a Ruidíaz para defender a Paolo o a Pizarro, ya tu comentario a mí me dejó de interesar, ¿entiendes? Me parece absolutamente prescindible. Y lamentablemente eso sobra y mucho de eso que pasa en redes tiene que ver con eso. Y no falla, te digo, 80, 90% es tal cual. O sea, porque además no es un hincha, es un fanático. Porque el tipo que tiene en su perfil de Twitter la foto de una de las barras ya no es un hincha, ¿no? Es un fanático. Está perfecto, ojo. No lo estoy criticando, me parece maravilloso que exista gente fanática y creo que el fútbol se nutre mucho de eso, pero cuando opinan de la selección con la camiseta puesta, para mí su opinión pierde peso. Quería consultarte pongámonos en el escenario que sí lleva a Paolo. ¿Lo ves cumpliendo un rol más secundario? O sea, o incluso no, es difícil, como tercer delantero. Porque te pongo un ejemplo. En las eliminatorias, Paolo jugó contra Chile, jugó contra Colombia. Entonces... Sí, pero la Paola no estaba bien. La Paola no está, pero es cierto, para Gareca es el titular y es el capitán, lo dijo el otro día en la conferencia de prensa. Eso es un tema, o sea, Paolo no sé si está preparado para asumir lo que asumió Farfán. O sea, el rol de Jefferson de 25, 30 minutos, que lo hizo muy bien en Alianza y en algún momento en la selección, por ejemplo con Argentina, yo no sé si Paolo está preparado para eso, pero bueno, ese es chamba de Gareca, convencerlo de que está para otra cosa, ¿no? O sea, de que lo necesita para otro tipo para un rol distinto, ¿no? Creo que eso es parte de lo que Gareca tiene que trabajar con él. ¿Vas a Qatar, Diego? Sí, yo viajo el día 9. ¿Y qué tal? ¿Te imaginaste alguna vez hacer tu chamba no. Desde un lugar así? No, me parece alucinante, me parece una experiencia monstruosa. Estoy súper agradecido al canal que nos permita viajar y poder vivir una situación tan particular desde allá, ¿no? Desde el 9. Dijiste. Sí, o sea, yo llego el viernes 10, el partido es el lunes 13. Vamos a hacer al ángulo desde Qatar viernes y vamos a tener 2 ediciones especiales de sábado y domingo que van a salir a las 2 de la tarde de Lima y bueno, el lunes después del partido. ¿Vas tú solo o estás yendo vamos todos. Vamos todos los al ángulo. Todos los al ángulo. Sí. Qué loco, porque si ya Rusia para mucha gente del periodismo era algo loquísimo, Qatar me imagino que es ya superar esos límites, ¿no? Sí, claro, sí. Es lo caso, pero bueno, la selección nos da estas alegrías y estos momentos tan maravillosos, ¿no? Y yo siempre digo que en el ángulo hemos tenido mucha suerte, porque si bien el programa es muy bueno y es innovador en muchos aspectos, el programa nació con el pie derecho porque nació en el 2017, que es el año que la selección empieza a tener los resultados que tuvo. Un dato, Pase Filtrado también nació en el 2017, así que hemos empalmado en que así siga yendo. Cerramos el tema selección por ahora y vamos a ir a algo mucho más reciente. El día de ayer jugó Alianza contra River. Ha sido un resultado que ha levantado, digamos, los ánimos de los hinchas ha bajado, mejor dicho, los ánimos de los hinchas de Alianza. Y te quería preguntar, Diego, algo bien concreto.
¿se puede analizar un 8-1? Sí, sí, por supuesto. Todo partido se puede analizar. Y un 8-1 todavía más. Lo que pasa es que lo que es difícil es encontrarle virtudes a un 8-1. O sea, lo único que vas a encontrar son cosas mal hechas, ¿no? Y bueno, yo lo dije ayer, se ha hecho más o menos viral el tema hoy en redes, porque creo que expresé un poco lo que sentía el hincha de Alianza, ¿no? O sea, yo creo que 8 goles, no hay diferencia de 8 goles entre un equipo y otro en ningún nivel. Te pueden ganar, te pueden golear, te pueden superar, pero Alianza ayer fue indolente, ¿no? Fue un equipo pasivo, fue un equipo superado por la situación, indiferente con el resultado. Y alguno puede malinterpretar esto de los fouls y creo que el que lo malinterpreta es porque tiene muy poco fútbol, ¿no? Y ha jugado muy poco. O sea, el foul es parte del juego. Es tan parte del juego que se sanciona, ¿no? Y que hay cobros especiales para cada tipo de foul. O sea, si tú haces un foul dentro del área es penal, si haces un foul con la pierna arriba es tiro libre indirecto, si haces un foul por abajo es tarjeta amarilla, si haces un foul de atrás es tarjeta roja. O sea, está hasta tipificado qué consecuencias tiene cada foul. Está entrenado. Hasta lo entrenan, dónde pegar, cuándo pegar. Exacto. Entonces, cuando uno dice, no, un equipo hizo poco foul, no, estás incentivando la violencia. Ojo, yo jamás, o sea, para empezar, jamás incentivaría a que un futbolista le rompa la pierna a otra persona. Y además creo que en el 90% de los casos, cuando ocurre algo así, como lo que le pasó a Aldair Rodríguez con Robert Rojas, es un accidente. No tengo ninguna duda que lo de Aldair con Robert Rojas es un accidente. Pero bueno, en el fútbol hay 1 millón de fouls por temporada y habrán 5 fracturados. O sea, ¿no? La estadística de cantidad de futbolistas fracturados versus cantidad de faltas es insignificante. Entonces, cuando uno dice, bueno, Alianza hizo 8 fouls y a Julián Álvarez no le hicieron ningún foul, uno está, creo que para los que entendemos de fútbol, está englobando todo un concepto que habla de agresividad, que habla de el partido que quiere jugar. Si tú haces un tiempo, en un tiempo haces 15 faltas, probablemente en ese tiempo no se van a jugar más de 20, 22 minutos de tiempo neto. Si tú haces 5 faltas contra un equipo como River, vas a terminar jugando 30 minutos de tiempo neto y vas a terminar corriendo detrás de la pelota y te vas a terminar agotando. Entonces, ahí es donde yo digo que Alianza no tuvo una estrategia, no tuvo una idea de juego, salió a jugar el partido pensando que era un partido más y al frente se encontró con un equipo que nunca toma ni siquiera un entrenamiento como un partido más. Entonces, ahí creo que hay un error de lectura de Bustos y hay un problema de amor propio de los futbolistas. Es muy... perdón, hay una frase que estoy leyendo mucho en Twitter que al final no es tan... Porque algunos decían, no, es muy vendehumo decirlo, pero a ver, a sabiendas de que lo que pasó con Aldair Rodríguez en el 95% de los casos no termina como terminó Robert Rojas. Esa frase, Aldair Rodríguez fue quien entendió cómo jugar la Copa, ¿es válida? O sea, porque al final... Pero ese día en Lima, en el Estadio Nacional, toda Alianza entendió cómo jugar la Copa. Ok, entiendo. O sea, no solamente fue Aldair, porque Alianza le hizo un muy buen partido a River. Y jugó el partido como lo tenía que jugar. Lo único parecido de Alianza ese día con lo que pasó ayer fue que jugó con línea de 5. Después no se pareció en nada más al partido. Entonces, no sé, o sea, es frustrante porque, mira, dentro de todo, y lo comentaba yo justo ayer antes, dentro de todo lo malo que había sido esta Copa Libertadores, a ninguno lo habían goleado. O sea, por ejemplo, a Cristal, yo he sido muy crítico con Cristal y creo que Cristal estaba obligado a hacer las cosas mucho mejor, pero los 4 partidos que perdió los perdió por un gol. Sí. O sea, perdió salvo en Lima, ¿no? Que perdió 2-0 con Flamengo, pero 2-1, 1-0, 2-1, o sea, y en todos los partidos con esa sensación de que podría haber tenido algo más. Después te da bronca, a los que somos de Cristal nos jode mucho y nos fastidia y te quedas con esa sensación de que fue un desastre la Copa, pero no, ni cercanamente lo de ayer. Y Alianza también. Alianza con Colo-Colo, el primer tiempo la pasó muy mal, el segundo tiempo lo acomodó en Lima, en Chile terminó haciendo un gol, en Brasil también, con River en Lima, o sea, sí. Habían estado en partido, pero lo de ayer te deja sin argumentos, ¿no?
Sí, no, lo de ayer ha sido terrible. Y antes, Piero, que pases a tu pregunta, Diego, quería consultarte por una cuestión que vi ayer. Yo soy hincha de Alianza, sigo a los hinchas de Alianza, y veo que se ha hablado mucho del tema, por ejemplo, Barcos Waldir. Barcos está un poco en el ojo de la crítica, le piden goles en la Copa. Y ayer Barcos, en el lobby del hotel, se encuentra con Juanfer Quintero y con Teófilo Gutiérrez. ¿Hasta qué punto este tema es un partido, sí, es un partido duro y todo, pero hermano, o sea, los jugadores también tienen amigos, tienen familia, entiendo que hay momentos y todo, pero los han criticado, han criticado a Barcos por eso. Entonces, ¿tú Porque cómo, por saludar a por estar un rato con Las fotos se les ve sonrientes, ¿no? En la foto, o sea. ¿Pero después del partido o antes del partido? Antes, No, en la mañana. Antes. No, esos son cojudeces. Perdón por la palabra. Sí, Dale. sí. Porque eso es opinar con el resultado. Porque si Alianza sacaba un buen resultado, decían, mira la experiencia de Barcos. Escucha, no se me ve nada, voy a prender la luz, ¿ya? Eso estábamos Dale. a punto de decirte eso. Sí. Dame un toque. Dale. O sea, eso es claramente opinar con el resultado opuesto. Porque si Alianza hubiera sacado un buen resultado, lo que dirían, mira qué relajado está Barcos, y como con la experiencia que tiene, toma un partido de Copa como si fuera un partido más. Claro. Pero como se perdió, te agarras de cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo no le doy mucha bola a eso, ¿no? Dale, Piero. Diego, y es imposible no ahora te hago una pregunta no desde el lado de analistas, sino desde el lado que ya tuviste la experiencia como dirigente. Gareca el otro día fue muy claro, fue directo en la conferencia de prensa y dijo, me gustaría también que creo que su palabra fue presidentes, pero bueno, es lo mismo que dirigentes de los clubes, den las caras. Desde el punto de vista dirigencial, ¿dónde crees tú que podría estar, no te digo la llave del cambio total y que a partir de esta decisión el fútbol peruano vuelva a competir en Copa Libertadores? Pero no, tampoco sé si se retrocedió o no, pero ¿desde dónde crees tú que está el cambio en los dirigentes? ¿Es netamente algo de fichajes y de preparación de la temporada o crees que puede haber algo más? No, es mucho más profundo que eso. Uh-huh. Y ahí hay varios aspectos, ¿no? Uno es lo de dar la cara. Yo también se lo he reclamado a la gente de Cristal. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo trabajaba de gerente de Cristal, el dueño del club era Bacus. Y los que tomaban las decisiones, si bien yo como gerente sugería y proponía cosas, finalmente las decisiones las tomaba un directorio y una comisión de fútbol en la que había mucha gente de la cervecería. Pero una vez, alguna declaración hice que no les gustó mucho, ¿no? Algo dije, te invento, no te invento, fue algo así como, en esa época Roberto Silva estaba en Cristal y creo que era Alberto Macías, dirigente de Alianza. Cristal le había sacado a Silva Alianza y dijo, vamos a tratar de recuperar a Roberto Silva. Y yo con poco tiempo en el cargo dije, bueno, si Alianza nos viene y nos saca Silva, nosotros, como tenemos el respaldo de la corporación, vamos y le sacamos 10 jugadores. Una cosa así, o sea, de lo más agrandada y pedante que puede ser. Y me llamaron de la cervecería y me dijeron, nunca vuelvas a mencionar a la cervecería y ten mucho cuidado con lo que dices y cuida mucho tus palabras, porque el 70% de lo que te pagamos a ti es para que nosotros no tengamos que salir a hablar a corregir las cagadas que te mandas. ¿Entiendes? O sea, para ellos era muy importante cómo yo, y ahí aprendí mucho de lo que hoy día sé a la hora de comunicar y a la hora de hablar, era muy importante cómo yo comunicaba lo que estaba pensando el club y lo que estaba diciendo el club para que no tengan que salir ellos, que eran ejecutivos de Bacus, que tenían otros cargos y otras funciones, a hablar. Entonces yo creo que es importante que los clubes tengan voceros, tenga gente que se comunique, porque mi sensación es que hay una tendencia, por lo menos lo percibo en algunos equipos, a subestimar al hincha, a pensar que el hincha siempre va a estar o que el hincha no se merece una explicación. Y yo creo que eso es un error. El hincha es tu principal cliente y si a ti te viene a buscar una marca para ponerse en la camiseta, es porque tú vas a llegar a través de esa marca a determinada cantidad de seguidores que tienen, que entre ellos son los hinchas. Entonces, así como tú vas el día de mañana a pedir un auspicio y dices, yo tengo, Cristal tiene 15% de hinchada y en Twitter, en nuestra cuenta nos siguen 300.000 personas y todo eso, así como las usas para vender, bueno, respétalas a la hora de comunicar. Entonces yo creo que a eso se refería Gareca y yo creo que eso es un error de concepto
y es un error grave de concepto. Respecto a lo otro, las fórmulas mágicas no existen, claro. Errores se cometen en todos lados, los comete el Barcelona, los comete el Real Madrid a la hora de contratar, que tienen la billetera del mundo, los comete Guardiola al contratar, pero hay algunas cuestiones que te acercan a no equivocarte tanto, y creo que en el fútbol peruano hay una tendencia a equivocarse mucho y muy seguido, sobre todo con los refuerzos, ¿no? Y sobre todo con la estructura de los equipos y cómo hacer equipos competitivos de cara a los torneos internacionales. Y creo que en ese sentido Melgar está dando un muy buen ejemplo de cómo hacer las cosas mejor. Diego, te robo una. Y, a ver, todos sabemos lo que es Paolo Guerrero, pero ¿sientes que parte de la búsqueda de meter a Paolo Guerrero en Alianza por parte del fondo, crees que hay algo de malicia, no contra el jugador, sino contra el hincha, en el sentido de si traemos a Paolo Guerrero, se va a tapar algo de lo que acaba de suceder? No, porque a Paolo Guerrero lo quieren desde antes. Con Paolo Guerrero ya hablaron en marzo. Okay. Y lo que quedaron era en hablar con él en el momento que estuviera bien. Y ahora está bien. O sea, que me parece que tampoco todo es tan malo como parece desde afuera y la gente es tan maquiavélica, ¿no? No. Yo a Paolo lo querían antes y además en Alianza y me parece bien, además hay esta convicción de intentar que si Paolo y Jefferson, y también lo tenían con Claudio, quieren retirarse del fútbol jugando, Alianza les abra las puertas. Entonces, a mí eso no me parece que sea una coincidencia. Sí, de acuerdo en que el hincha obviamente... O sea, no es que si Alianza le ganaba a River, no se iban a juntar con Paolo, se iban a juntar igual. Claro. Sí, o sea, lamentablemente para los dirigentes de Alianza se ha juntado estas dos situaciones, ¿no? Ahora, entrando un poco más al tema del periodismo, que lo mencionábamos también al inicio, ¿sientes que hay mucha resistencia al periodismo deportivo peruano actual? Y por ahí, por ejemplo, el Ángulo, creo que en los últimos años también hay momentos en los que ha recibido críticas bastante fuertes, han habido tendencias en contra del programa, y si sientes que el proyecto en algún momento tambaleó. No. Mira, nosotros tenemos la suerte en Al Ángulo, para hablar de Al Ángulo puntualmente, Al Ángulo no es un programa de fútbol. Al Ángulo es un programa de entretenimiento que tiene como excusa el fútbol. Okay. El 50% de la gente que ve Al Ángulo es mujer. A nosotros nos resiste mucho fanático del fútbol. Y está bien. ¿No? A mí eso no me preocupa. Yo entiendo que ellos preferirían... o sea, por ejemplo, nosotros tenemos un programa los domingos que se llama Después de Todo. Y Después de Todo lo ve la mitad de la gente que ve Al Ángulo. Claro. Y Después de Todo sí es un programa de fútbol, netamente de fútbol. Al Ángulo no, Al Ángulo es un programa de entretenimiento. Y por eso Franco lo conduce y por eso se da las licencias que se da. Eventualmente, sí, claro, cuando hay temas hablamos de fútbol. Pero Al Ángulo es un programa recontra exitoso que en ningún momento ha tambaleado. O sea, cuando a nosotros nos quiere hacer contracampaña gente de fútbol, parece muy grande porque uno lo lee en Twitter o lo lee en redes. Pero eso es... El mundo de Twitter es un mundo chiquitito. Respetable, sí, válido, porque además nosotros nos apoyamos mucho en Twitter para hacer concursos, para hacer cosas. O sea, no es que despreciamos a la gente de Twitter ni nada por el estilo. Pero no nos guía eso, nos guían otros números y nos guía básicamente la respuesta de los clientes y la respuesta de la gente. Que el periodismo está golpeado, yo vuelvo a lo mismo, yo creo que las redes sociales sobredimensionan todo. En cada persona que se abre una cuenta de Twitter y opina, porque yo conozco mucha gente que tiene cuenta de Twitter y no participa, que la tiene simplemente como si fuera un noticiero personal, ¿no? O sea, que eligen determinadas cuentas y la ven, y a partir de eso se informan y eligen qué forma y nunca opinan. Pero creo que detrás de casi todo opinólogo de Twitter hay alguien que de alguna manera tiene ganas de hacer periodismo, ¿no? Desde algún lugar. No voy a entrar a usar palabras como un periodista frustrado, nada por el estilo, pero hay alguien que tiene algo de ganas de hacer periodismo. Entonces siempre hay alguien que piensa que lo puede hacer mejor o que lo haría de determinada manera. Y eso a mí o sea, es como que ya te curtes, ¿no? Ya te sale un poco de costra respecto a eso y así como no te la crees. Por ejemplo, a mí con lo que dije ayer respecto a Alianza, la verdad he tenido respuestas muy, muy bacanas de mucha gente. Pero sería un error de mi parte creerme todo lo que me dicen, porque esos mismos que hoy día me están diciendo que soy el mejor por lo que dice, mañana que digo otra cosa que no me gusta, me van a putear de arriba abajo. O sea, claro. La vez pasada me reía saliendo del estadio de un partido de Cristal. Salía con uno de mis hijos caminando
Cuando perdimos la final, cuando perdió Cristal la final con Alianza el año pasado. Y los hinchas de Cristal me decían, regresa al club. Y yo le caí y le digo, estos son los mismos que me sacaron puteando cuando traje a San Paolo y casi nos vamos al descenso. y me gritaba todo el estadio, Diego ya se va, Diego ya se va. Son los mismos, ¿entiendes? Y son los mismos que si yo voy al club y me equivoco con el 9 que traiga, porque no eres infalible, te van a putear. Entonces, no te la puedes creer ni en la buena, ni en la buena eres tan bueno, ni en la mala eres tan malo. Y eso lo aprendes con el tiempo, ¿no? Claro, el fanático no debería ser termómetro de lo bien o mal que se están haciendo las cosas en el periodismo, más o menos. Para nada. Y ojo, y está bien que existe el fanático. Eso, o sea, yo siempre digo que el problema es cuando tú, la palabra que tú usas es válida, es termómetro. Cuando tú crees que el fanático es el termómetro. El fanático es fanático, él no está pensando, no está razonando, está actuando desde la emoción. Y cuando uno actúa desde la emoción, no está actuando racionalmente. Entonces, si tú tomas como parámetro lo que te dice un fanático, el problema es tuyo, no es de él. Diego, te robo una antes de la pregunta que tenía. Evidentemente tú estás en televisión y al estar en televisión siempre va a haber ciertas políticas o una especie de filtros que tienes que cumplir sí o sí porque es la televisión. Y hay un programa que ha surgido digitalmente que bueno, es A Presión con Peter Arévalo, que ha tenido un revuelo porque hay mucha gente que lo ve. Y claro, al ser digital, al no tener esa política detrás, se toman muchas más libertades. No te hablo en cuanto a la opinión o no de fútbol, sino en cuanto al lenguaje, ¿no? En cuanto a cómo llegan a su público. Más que preguntarte si es un buen o mal programa, ¿qué óptica tienes, ¿no? de la llegada de estos programas y si te gustaría... Que son medios distintos. Son medios distintos. O sea, enfoques distintos. El mundo digital te permite y te da determinadas licencias. Si ellos hicieran el mismo programa, que básicamente el grupo es el grupo que hacía Fox Sports Radio, sí. En su momento, en Fox Sports Radio no podían hacer algunas de las cosas que hoy en día hacen, ¿no? O sea, tienes otros filtros, tienes otras obligaciones. Las corporaciones, los canales de televisión, evidentemente tienen un respeto para determinado público que lo tienen que cumplir. Entonces, a mí me parece divertido lo que hacen ellos, los conozco a todos puedo hablar de fútbol, con Gonzalo Núñez me puedo morir de risa horas de horas y puedo discutir de fútbol, y con Peter también es gente que entiende mucho de fútbol y el estilo que tienen me parece bacán. Pero te repito, o sea, nosotros no lo vemos como una competencia porque nosotros apuntamos a otro público. No sientes que hubo división entonces de públicos, ¿no? O sea, estuviste con... No. Al contrario. O sea, yo lo que percibo claramente es que la gente que los prefiere ver a ellos es porque espera del ángulo algo que al ángulo nunca les va a dar. Claro. Y que tampoco pretendemos dárselo. De ahora siguiendo a la pregunta que tenía acá, yo tengo este recuerdo y me sabrás corregir si es que estoy mal, pero yo recuerdo que en la Copa América 2019, después del 5-0, criticaste a Andy Polo y no sé si después como que te rectificaste o no recuerdo muy bien, como que no sé si pidiendo disculpas al jugador, tengo muy pocas memorias de eso, pero me causó mucha intriga saber de manera general si alguna vez un futbolista te dijo algo por interno en plan, oye, esto que dijiste no está bien. ¿Y hasta qué punto debería estar ese límite entre el jugador y el periodista? Porque pareciera, o sea, yo creo que, a ver, si no faltas el respeto, la crítica, por más que incluso sea destructiva, debería recibirse, ¿no? Parte de ser profesional es aceptar lo que te dicen. Primero te explico qué pasó, y eso es un tema que yo después lo hablé en el canal. De acuerdo. Yo termino el partido, es bien difícil hablar después de un partido así, como es difícil hablar después del partido de Alianza. Yo estaba muy caliente, yo lo había comentado el partido para la radio, salgo al toque y entro al post partido de Movistar. Y digo, el equipo fue un desastre, todos jugaron muy mal, todos fueron un desastre, Galese fue un desastre, Farfán no nos dio nada, Farfán fue un desastre, Guerrero fue un desastre, Polo no nos dio nada. Y el chico que titula en Movistar, que hace el byte, se queda con esa frase, que dice, Polo no nos dio nada. No nos dio nada, claro. Y lo que pone es un byte de Movistar, donde dice, Polo no nos dio nada. Y lo que pasó es que los hinchas de la U me empezaron a matar diciendo, no has criticado ni a Farfán ni a Guerrero y te la agarras con el más fácil. No entraron al video. Me empezaron a putear por ahí y ni siquiera habían visto el video del comentario completo.
Entonces, ese es el problema de las redes y de los bytes. Y yo lo tomé claro. Y con Polo nunca he hablado, y no tengo idea si le cayó bien o le cayó mal, me tiene sin cuidado. Yo nunca le falto el respeto a los jugadores, nunca los descalifico, pero si me parece que han hecho un mal partido, lo digo. Y decir que un jugador no te dio nada en un determinado partido no es decir que es malo, que no sirve para nada, que no debe jugar nunca más y que es un fracasado. Jamás diré eso de un futbolista, porque respeto mucho y porque además creo firmemente que cualquiera que llegue a primera división es un buen futbolista. No tengo ninguna duda de que todos los que juegan en primera división son buenos jugadores. Por algo llegan. Por algo llegan. Claro. O sea, del universo enorme que hay. Y si llegan a la selección, ni te digo, si llegan a la selección son unos cracks. Ahora, después, que en la selección jueguen bien, que el partido los supere, que alcance, que les toque jugar en un buen equipo, que la selección les toque jugar en un buen día. Ahí hay 25 millones de cosas. Pero, mira, yo fui futbolista profesional y yo nunca jugué en la mayor. Me tocó jugar en selecciones de menores. Y yo me considero que juego bien. O sea, yo no me considero, yo sé que juego bien. Ahora, no soy tan bueno como para haber jugado en una selección. Pero o sea, yo me río cuando me dicen, tú eras un burro de mierda jugando, ¿no? Yo jugué 40 partidos en primera y salí campeón 2 veces con Cristal. Y era parte de unos planteles espectaculares, jugaba poco. Pero a mí nadie me regaló nada. Jugué en una sub-16, estuve en una sub-20 y me pagué los estudios en Estados Unidos jugando fútbol y jugué 120 partidos en Division One en Estados Unidos. O sea, es más, ahorita juego con ustedes y me voy a jugar una pichanga ahí. Y voy a jugar bien. Pero a eso voy, pues, o sea, yo respeto mucho al futbolista. Después no quiere decir que no pueda decir que ayer, por ejemplo, Míguez me pareció un desastre. Ahora, el año pasado Míguez fue fundamental para que Alianza salga campeón. Que yo diga que ayer Míguez fue un desastre, no se tiene que molestar. Míguez es el primero que tiene que saber que ayer hizo un partido desastroso. Sí, claro. Totalmente. Y ahora también hablando más desde la óptica de lo que hacen los jugadores, ¿cómo ves que los jugadores, te pongo un ejemplo, Renato Tapia, sean activos en redes al nivel de incluso ponerse, no sé si decirlo boca a boca, o discutir o mostrándose poco abiertos a la crítica, ¿no? Porque he visto que el caso, creo, de Renato es el que mejor se presta, porque él siempre para en Twitter. El otro día le respondió a un chico periodista, incluso una vez me respondió a mí, también como que una cosa fuera de lugar. Pero ¿cómo ves que sean así? Recuerdo que el año pasado creo que también una crítica del Chorri, saltó Ramos, saltó Alese. ¿Cómo lo ves? Yo les aconsejaría que no lo hagan, pero ellos son chicos de una generación que ha nacido en la época de las redes, que se mueven muy bien en las redes, que son activos en su vida personal en las redes. Entonces no veo por qué no lo serían en los aspectos que los tocan a ellos desde lo futbolístico. Y, por ejemplo, se han dado situaciones desde el otro lado que creo que sí han sido muy positivas. Por ejemplo, cuando Ormeño no hizo un muy buen partido con la selección y todos los jugadores en las redes lo salieron a respaldar. O cuando algún jugador se lesiona y todos le salen a mandar mensajes. O sea, creo que también saben usar las redes desde otro lugar. Ahora, que entren a la polémica o no entren a la polémica, yo les aconsejaría que no lo hagan. Porque me parece que no hay nada que vayas a ganar. O sea, tienes mucho más que perder que ganar. Pero en la medida que ellos tengan familiaridad con el tema y sepan cómo manejarse, no me parece grave. Y de cierta forma, que últimamente el futbolista en general, no te hablo solo del peruano, no esté tan abierto a... No te hablo de la crítica, sino quizá incluso hasta el periodismo. Me hace acordar a ustedes en un programa, creo que hablaron sobre esa entrevista de Ibai con Messi, donde se hablaba de que había cambiado todo, y recuerdo que Pedro García decía, no es que haya cambiado, simplemente son dos cosas distintas, pero claro, al final uno dice, por algún motivo el futbolista está prefiriendo estos medios mucho más nuevos, donde se sienten mucho más tranquilos. Entonces, no sé si al final es un ejercicio de que el periodismo, una parte del periodismo puede estar enfocándose hacia un lado que no es, o simplemente que el jugador, gracias a las redes, necesita esos lugares de comodidad porque simplemente no le gusta la crítica. Pero fue un debate bastante interesante. Claro, lo que pasa es que ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho, porque antes, por ejemplo, cuando yo jugaba, los periodistas entraban todos los días a la Florida y veían los entrenamientos y tú terminabas... yo así lo conocía a Daniel Peredo, yo mis amigos de Daniel así. Daniel iba a los entrenamientos y terminaba el entrenamiento y se te acercaba y te ponías a conversar con él. Hoy en día, para que un periodista hable con un jugador así,
lo más probable es que sea a través de las redes. O sea, es muy difícil que te dejen entrar a un entrenamiento, que puedas preguntar fuera de una conferencia de prensa, que te dejen ver un entrenamiento. Entonces, es como que toda la formalidad que rodea hoy día el fútbol ha generado una distancia mucho más grande, que la única manera de acortarla es vía las redes. Entonces, por eso yo creo que nosotros en Al Ángulo tenemos mucho mérito a veces cuando hacemos las entrevistas, porque lo que nos proponemos es relajar al entrevistado y que nos termine dando una versión más parecida a la que podría ser en una entrevista de Twitch, que lo que te responde con el cassette puesto en una conferencia de prensa, ¿no? Entonces, sí, es un mundo distinto, pero el contacto entre el jugador y el periodista hoy en día se da por medios muy formales, ¿no? O sea, por entrevistas muy, muy formales y muy cortas. Es difícil encontrar espacios para poder hacer entrevistas más profundas. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, con Piero hemos tenido esta conversación varias veces. ¿Se manejan personajes en Al Ángulo? ¿Personajes entre comillas? ¿O son 100% ustedes? No, es mucho de nosotros, pero... O sea, más que personajes, yo lo que creo que hemos aprendido es que... A ver, te lo voy a poner en alguna situación, ¿no? Roles, puede ser también. No, o sea, mañana mañana seguramente vamos a hablar de la final de la Champions. Y yo la verdad no tengo un favorito muy marcado, no tengo muy claro. El Real Madrid me ha desconcertado mucho en esta Champions. Porque si yo tuviera que hacer análisis estrictamente futbolístico, el Real Madrid no le hubiera ganado ninguna de las 3 llaves que ha ganado, y creo que el sábado tampoco podría ganar. Y sin embargo es imposible que yo lo descarte, ¿no? O sea, pero si yo encuentro que, por ejemplo, Michael dice que va a ganar Real Madrid, Pedro dice que va a ganar Liverpool, José dice que va a ganar Liverpool, y si estoy en esta duda, yo probablemente diría va a ganar Real Madrid, para darle un equilibrio a la discusión. Al programa. Al programa, y tratar de dar argumentos de los dos lados de una manera más compensada. Entonces, en ese momento, aun cuando no sea lo que yo estrictamente pienso, trato de encontrar argumentos para sustentar el por qué creo que ganaría el Real Madrid. No sé si el ejemplo es el mejor, pero lo que te estoy tratando de decir es que a veces, aun cuando no sea necesariamente la posición que tú crees que tienes, te sacrificas, entre comillas, en aras de que el debate en el programa sea más rico. Más rico, totalmente. Ahora, sobre cosas que sean negociables, ¿no? O sea, yo mañana no voy a decir A cuando pienso B respecto a otras cosas. Acá estamos hablando de un pronóstico, de un análisis de un partido, de cuestiones que no tienen que ver con principios ni con cosas demasiado elaboradas, ¿no? Ahora, Piero, antes de que entres, una duda que quiero sacarme yo. Recuerdo que no quiero ser antipático, pero vamos 5 más, porque si no llevo la charla, que es a las 7. Sí. Dale. Ya estamos con las últimas. Una duda chiquita. Recuerdo que en el 2019, después de un Cristal, que gana Cristal con gol de Pacheco, te calientas mucho en un programa con Chávarri. ¿Te ha vuelto a pasar? ¿O crees que esa ha sido la única que ha sido a ese nivel? Esa es la de no me ningunees. Sí. No, eso es un Cristal Alianza. Cristal Alianza. Claro, gol de Pacheco. Gol de Pacheco. Sí, no, ahí sí me calenté de verdad, pero una vez que después en la pausa nos cagamos de risa. Pero una vez que me subí a la discusión, me di cuenta que estaba funcionando y le metí más, o sea, la exageré un poquito. Mira. Pero sí, o sea, a ver, ahí a mí lo que me pareció es que o sea, que a mí me molesta mucho cuando se subestima el comentario desde del futbolista, desde el lugar tradicional de los que hablamos de fútbol, ¿no? Entonces, a veces, y esto me pasa mucho en Twitter. Por ejemplo, el otro día hay un chico que creo que se llama Mauricio Saldaña, no sé si lo siguen ustedes en Twitter. Ya, bueno, creo que es él, que hablaba de que no estaba de acuerdo con el concepto de intensidad, que se utilizaba el concepto de intensidad para cualquier cosa y para explicar demasiadas cosas, como que la intensidad era lo único que le faltaba a los equipos peruanos en la Copa Libertadores. Y yo digo, sí, probablemente es bastante más complejo que el tema de la intensidad. Hay temas de juego, de capacidad defensiva, podemos tirar 10 apuntes, pero la intensidad sí resume bastante el por qué nos cuesta tanto competir afuera. Entonces yo decía, qué cómodo desde Twitter criticar cuando desde el otro lado, los que tenemos que opinar, tienes un tiempo determinado y tienes una capacidad de palabras para describir una situación
Y segundo, y creo que esto es lo más importante, y yo en esto creo a muerte, hay una moda y una tendencia a hablar en redes o hablar de fútbol para los entrenadores o para los entendidos. Y creo que los que quieren hacer periodismo tienen que entender que tú hablas para el público común. Totalmente. Entonces, si yo hablo de basculación y hablo de permutas y hablo de fases de juego y hablo de la zona 14 y cosas así, no me va a entender nadie, ¿entiendes? Y probablemente voy a sentirme un experto de fútbol y nunca me van a dar la oportunidad de comentar un partido en Gol Perú. Porque tú tienes que hablar para la gente, para el 99% de la gente que ve fútbol, que no entiende esos conceptos y que no ha hecho el curso de técnico y que no tiene por qué hacerlo y que nunca lo va a hacer en su vida. Entonces, creo que ahí hay un punto donde hay un grupo de jóvenes que entiende muy bien el juego, que lo ven muy bien, que lo analiza muy bien, que le dedica muchas horas a analizarlo, pero que pierde de vista para quién está hablando. La última pregunta es, básicamente, si la pasaste en este podcast que se la hacemos monstruo, y me encanta. Y sorry que no tenga más tiempo, me encantaría quedarme conversando con ustedes, con gente que entiende de fútbol. Yo, a ver, se los pongo así. Yo siempre digo que yo tengo cara de pelota. A veces puedo ser medio antipático porque todo el mundo me habla de fútbol. Y en general trato de evitar el tema fuera de chamba. Salvo cuando encuentro gente que entiende. Si me encuentro con alguien que entiende del juego, me puedo quedar conversando días y horas porque me apasiona. Ahora con alguien que viene y me pregunta... No sé, el partido del repechaje sigue y vuelta, o después de jugar en Qatar, ¿dónde se juega el segundo partido? Te juro que me vuelve un antipático, no puedo hablar ni 2 minutos más. No, nosotros agradecidos a full, así que ojalá algún día se dé esta conversación de forma presencial, ojalá pueda ser, y que te vaya muy bien, Diego. Muchas gracias. Buenazo, gracias a ustedes. Y gracias a todos los seguidores de Pase Filtrado. Nos vemos, gente. Cuídense. Chao.